Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, les doy la bienvenida a la primera clase formal que vamos a tener dentro de la materia de organismos nacionales e internacionales de la educación. Ya en el video pasado les precisé la importancia de esta materia dentro de su formación profesional. De hecho, el día de hoy, también les voy a dejar unas diapositivas con audio. Ya creo que les había dicho cómo tienen que descargar estas diapositivas con audio. Entonces les voy a dejar el link ahí para que las descarguen. Y además les quiero hacer este video explicativo porque me parece muy importante que empecemos a tener claro qué son los organismos nacionales e internacionales de la educación. ¿Por qué lo digo? Porque no quiero que quede dudas en cuanto a este tema, porque precisamente es la parte medular de nuestra materia. Entonces, por eso decidí subirles 2 archivos de este tema para que ustedes tengan mayor claridad de qué es un organismo nacional, en qué se diferencia de un organismo internacional, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, chicos, pues bienvenidos. Vamos a empezar el día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar definiendo qué es un organismo, chicos. Generalmente, cuando escuchamos la palabra organismo, pues de inmediato se nos ocurre, bueno, tal vez las partes del cuerpo, tal vez las células que nos forman, tal vez toda esta conexión que tenemos en nuestro cuerpo humano, que hace que nuestro cuerpo humano funcione, desde nuestros músculos, la sangre, las células, las venas, los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se nos viene a la mente. Bueno, a mí eso se me viene a la mente. Y fíjense que cuando hablamos de organismos nacionales e internacionales, pues no estamos hablando del cuerpo humano, obviamente estamos hablando de entes, de entidades que se forman con la finalidad de llegar a un fin común y satisfacer una necesidad, ¿no? Esa es la diferencia. Sin embargo, les hago esta referencia porque los organismos, las entidades que vamos a ver dentro de la materia, pues funcionan como si fuesen el cuerpo humano, son muy similares. ¿Por qué? Porque para que nuestro cuerpo humano funcione de manera adecuada, necesitamos que cada parte de nuestro organismo haga la función que le toca. Por ejemplo, para que yo pueda estar hablando ahorita, mi cerebro tuvo que haber mandado una orden, ¿verdad? Mi cerebro tuvo que haber hecho un conjunto ahí de tareas para que yo pueda emitir palabra, para que yo pueda mover el brazo, para que yo pueda respirar, tiene que palpitar mi corazón. Es decir, para que mi organismo funcione, todas las partes del mismo deben de funcionar de manera adecuada. Se compone de muchas partes y todas estas partes deben de funcionar de manera adecuada, ¿verdad, chicuelos? Bueno, pues un organismo nacional, internacional, del tipo que sea, porque quiero que sepan que no solamente hay organismos nacionales e internacionales de la educación, claro que no, hay organismos tanto en el ámbito nacional como internacional de diversos tipos. Hay organismos que se dedican a los derechos humanos, hay organismos que se dedican al cuidado ambiental, hay organismos que se dedican a la defensa de mujeres maltratadas, hay muchísimos organismos. Solamente que en nuestra clase nos vamos a enfocar precisamente en los organismos educativos, claro, ¿verdad? Bueno, ya que les hice esta similitud y ya que saben que para que un organismo funcione es necesario que todas las partes que lo componen pues actúen y realicen la función que les toca de manera correcta, vamos a definir ya qué es un organismo, ¿verdad? Un organismo la podemos definir como aquella entidad o institución formada por diversas agencias, por diversos departamentos, por diversos elementos, ¿verdad? Que en conjugación o en conjunto pues tienen como propósito alcanzar una meta en común, alcanzar un fin, alcanzar un objetivo común, ¿sale? Esa es la definición propia de organismo, de lo que es un organismo funcionando dentro de algún tipo de sociedad, ¿no? ¿Qué quiero que tengan claro o cómo vamos a desenredar esta definición? Bien, vamos a empezar. Primero, la definición nos dicta que los organismos son entidades o instituciones, es decir, cuando hablamos
Cuando hacemos referencia, a entidades e instituciones, entendemos que esas entidades o instituciones tienen personalidad propia. ¿Qué quiero decir con eso, profe? Pero si las entidades e instituciones no son personas, ¿cómo van a tener personalidad? Claro que sí, chicos. Es cierto que las entidades o instituciones no son personas como tal, pero sí están formadas por un conjunto de personas que se unen, que se coordinan, que se conjugan para lograr un fin en común, para lograr una meta común. Por lo tanto, a esa conjugación también se le puede dar una personalidad, porque como entidades o instituciones, pues tenemos derechos y obligaciones también. Esa personalidad que se les da se le llama personalidad jurídica y es una personalidad jurídica moral. ¿Sale? ¿Por qué moral? Porque está formada por varias personas, entonces no es que una persona sea solamente la institución, no. Obviamente la institución puede tener representantes, pero todas las personas que forman parte de la institución, pues son la institución, entonces por eso se les da una personalidad. También vimos, o también esta definición hace referencia a que las instituciones o los órganos están formadas por diversas agencias, por diversos departamentos que realizan funciones diversas entre ellos. Y es aquí donde entra el ejemplo que les ponía de nuestro cuerpo. Para que nuestro cuerpo funcione, pues hay diversos órganos que tienen que realizar su función. Lo mismo pasa con las diversas organizaciones que existen dentro de la sociedad. Para que la misma funcione, pues cada parte, cada departamento, cada agencia de esa institución tiene que realizar tareas específicas que logren pues el éxito de toda la organización. Les voy a poner un ejemplo. La CNDH, que es una institución, es un organismo de protección y garantía de los derechos humanos. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues para que funcione, obviamente la forman varios departamentos y para que funcione cada departamento debe pues realizar sus tareas de manera adecuada. Ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, chicos, también esta definición habla que todas las organizaciones o los organismos tienen como fin o como propósito, pues alcanzar metas en común, objetivos en común, claro. Cuando hablamos de una organización, se supone que esta organización tiene ciertas metas, ciertos objetivos en común y a través de su acción pretenden alcanzarlo, ¿sale? Eso es un organismo, entonces podemos definir al organismo como una entidad o institución formada por diversos departamentos, por diversas partes que se conjugan para lograr un fin en común. En este caso, como vamos a hablar de organizaciones educativas, pues el fin en común es precisamente que haya educación para todos, que haya educación de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, chicos, la materia nos dice, ¿no? Organismos nacionales e internacionales de la educación, por lo tanto refiere a que hay organismos tanto nacionales como internacionales que se ocupan de esta tarea de brindar o de fomentar, promover la educación adecuada. ¿Quiénes son los organismos nacionales y quiénes son los organismos internacionales? ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Pues bueno, los vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con los organismos nacionales. Su nombre lo dice, la palabra lo dice, nacional. Es decir, un organismo nacional es aquel cuya facultad se extiende solamente a una nación, ¿ok? En este caso, pues obviamente si vamos a hablar de organismos nacionales, vamos a estar hablando de organismos mexicanos. Por ejemplo, la SEP. La SEP es un organismo, es una dependencia, digámoslo así, que se encarga de regular y organizar todo lo que tiene que ver con la educación en nuestro país. ¿Será la SEP una entidad nacional o una entidad internacional? Pues la respuesta está muy fácil, es una entidad nacional. ¿Por qué? Porque ¿será que la SEP va a coordinar la educación que se da en Estados Unidos, Chile, Argentina? La respuesta es que no. Va a coordinar la educación que se da precisamente en México, ¿sale? Por eso es un organismo nacional, porque sus facultades de acción solo se circunscriben a la nación de la que forman parte. Por ejemplo, pues la SEP, ¿no? ¿Cuándo es un organismo internacional? Un organismo es internacional cuando las facultades de acción de ese organismo van más allá de las fronteras de una nación, ¿no? Van a muchas naciones, 2, 3, 4 naciones. Por ejemplo, la ONU no es propiamente un organismo educativo,
pero pues sí se dedica a varias cosas. Voy a poner la UNESCO. La UNESCO sí es un organismo que se dedica a la educación, que forma parte de la ONU. Vamos a poner la UNESCO. La UNESCO es un organismo internacional, chicos, es un organismo internacional. Permítanme tantito, creo que no hay luz y se me está apagando esta situación. Espérenme tantito, chicos. Listo, chicos, disculpen la interrupción. Bueno, les decía yo que los organismos internacionales entonces son aquellos cuya acción, cuya facultad de acción o cuya facultad de jurisdicción, de dónde pueden actuar, pues va más allá de una frontera, como la UNESCO. La UNESCO es un organismo que deriva de la Organización de las Naciones Unidas, cuya acción, pues, va a muchos países, ¿no? A todos los países que formen parte de la sociedad internacional o que formen parte de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué nos va a servir todo? Ya se los había comentado en un video anterior, en el video introductorio de la materia, pero no está de más volver a repetir. ¿Para qué nos va a servir toda esta información que vamos a estar viendo dentro de la materia de organismos nacionales e internacionales de la educación? Porque la experiencia de programas, de modelos educativos de otros países nos va a ayudar precisamente a entender un poquito mejor nuestra realidad educativa y poder establecer en nuestro ámbito local pues modelos obviamente adecuados a nuestra realidad, adecuados a nuestras necesidades, pero ya confiados porque hay una experiencia anterior de estos modelos, ¿no? Nos va a ayudar a enriquecer nuestro diseño. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo de esto. En clases presenciales o en videoconferencias, yo creo que a ustedes les pasa que las opiniones de sus compañeros enriquecen su conocimiento, su aprendizaje. Muchas veces nosotros tenemos una idea y cuando escuchamos la opinión de nuestros compañeros decimos, híjole, creo que la idea que tenía no era la que estaba tan acertada, ¿no? La que era correcta. Y entonces vamos cambiando y vamos enriqueciendo nuestro conocimiento. Lo mismo pasa con la educación, ¿no? Una vez que vemos las realidades de otros países, pues, o las experiencias de otros países, pues enriquecemos nuestro conocimiento y entonces nos ayuda en el diseño de nuevos programas educativos y además nos ayuda a adaptar esos programas educativos a nuestra realidad educativa. Bien, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. De todas maneras, también ya les puse unas diapositivas con audio para que ustedes puedan entender un poquito mejor de lo que estoy hablando. Y pues bueno, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, corazoncitos. Bendiciones.